pensado que sería de gran interés llevar a cabo un vídeo tutorial sobre la higiene nasooral del paciente sometido a ventilación mecánica, así como el manejo a la hora de cambiar el tubo de comisura y la cinta, por supuesto, de sujeción del tubo en los pacientes intubados. Este vídeo, en un primer apartado, vamos a ver qué material utilizaremos, aunque por supuesto en cada servicio se utilizan unas cosas u otras, y luego el desarrollo de la técnica a la hora de hacer el cambio del tubo y las precauciones que hay que tener. Y una de ellas principalmente es una buena higiene de manos. No me voy a enrollar más y vamos a ir viendo todos estos apartados. El material que vamos a necesitar para el cambio de la cinta de sujeción del tubo va a ser o una cinta o una venda. También se puede realizar determinadas sujeciones con venda, un bisturí si utilizamos una venda, luego una jeringa y suero fisiológico si utilizamos sistemas de aspiración cerrado, que ya os lo indicaré más adelante, y vaselina para la hidratación de los labios del paciente. Lo que son las lágrimas artificiales para la higiene de la córnea a nivel oftalmológica del paciente, cepillos de dientes si es que en ese servicio se utiliza, los depresores con gasa si no utilizan cepillo de dientes para la higiene de la boca, pero el mejor utensilio es el cepillo de dientes. Por supuesto, clorexidina. Y una jeringa y una aguja a la hora, yo la utilizo para extraer la clorexidina del envoltorio. Luego existen determinadas pomadas, como en este caso, y un bastoncillo para la hidratación nasal del paciente. Peine, para cuando le estemos cogiendo bien la cinta, peinar al paciente para que la sujeción sea mejor. Sondas de aspiración que dependiendo si utilizamos un sistema de aspiración cerrado o no, utilizaremos 2 o 3 sondas, una para la nariz, otra para la boca y otra para el tubo. Y el manómetro, por supuesto, muy imprescindible el tenerlo siempre a mano para valorar el balón de neumotaponamiento. Utilizaremos también apósitos en algunas ocasiones se utiliza para la protección de las cintas, para que no haga daño a nivel de la dermis en el paciente, o con gasas se puede sujetar o prevenir que esa cinta lesione todo el recorrido de la cara. Luego guantes convencionales, normales, para una buena técnica aséptica, y luego guantes estériles si vamos a manipular lo que es el tubo con una sonda de aspiración en vez de circuito cerrado de aspiración. Y ya aprovechamos y también tenemos un apósito para el cambio de sujeción de la sonda nasogástrica. Y completamos así lo que es todo el material necesario para la higiene y manipulación de la vía aérea. Lo primero que vamos a hacer es colocar al paciente en una posición de 30 o 45 grados la cama para prevenir la broncoaspiración. Revisaremos, por supuesto, que todas las tubuladuras aspiren adecuadamente y que, por supuesto, aspire menos de 150 milímetros de mercurio. Comprobaremos el balón de neumotaponamiento antes de manipular la vía aérea, que debe de estar entre 20 o 30. Si está 20 y el paciente tiene aislada la vía aérea, pues se deja 20, no hay que ponerlo a 30. Y tomamos como valor de referencia lo que es la fase exhalatoria del paciente. Cuando el paciente exhala es el dato que tomamos. Luego vamos a aspirar las secreciones del tubo y lo primero que vamos a hacer es hiperoxigenar al paciente. En el respirador siempre existe una maniobra de hiperoxigenación, lo dejamos 2 o 3 minutos, lo que hayamos programado, y luego aspiramos. Debemos de tener en cuenta que la sonda que utilicemos no debe de exceder la mitad del diámetro del tubo endotraqueal. Una vez que hemos hiperoxigenado al paciente, vamos a llevar a cabo la técnica de aspiración. Si es con el sistema
de cerrado, de circuito cerrado, lo que haremos en primer lugar es introduciremos la sonda de aspiración y la introduciremos los mismos centímetros que marquen la comisura, y siempre meteremos 1 o 2 centímetros más para aspirar correctamente todo el contenido, y luego extraeremos la sonda aspirando suavemente para extraernos todo el moco o secreciones que haya en la vía aérea. No debemos de aspirar más de 15 segundos porque colapsamos lo que son los alvéolos. Y aquí, por ejemplo, para que lo veáis, en el sistema de aspiración de traqueotomía, también con sistema cerrado, vamos a colocar la tubuladura de vacío de aspiración, abrimos el sistema de aspiración cerrado y vamos a ir introduciendo en la tráquea toda la sonda. ¿Hasta cuándo? Hasta que vemos que existe un poco de resistencia en la carina, a nivel de la carina, y nos retrocedemos 1 centímetro hacia atrás, y entonces es cuando tenemos que empezar a aspirar y sacar la sonda. Siempre es bueno y correcto sujetar la tráquea antes de introducir la sonda hacia adentro para que no le hagamos ningún daño al paciente. Introducimos la sonda de forma suave, ya hemos hiperoxigenado, y extraemos la sonda suavemente, trayéndonos con nosotros todas las secreciones de la vía aérea. Luego, en la sonda de aspiración cerrada debemos de dejarla en una zona determinada, que podemos ver que esa zona es un pequeño rectángulo negro que trae en la sonda, que nos indica que ahí es a donde tenemos que dejar la sonda extraída. Cuesta trabajo, pero la ponemos ahí en ese circulito negro, y una vez que la hayamos dejado bien colocada en el apartado que le corresponde, habrá que hacer una limpieza de esa sonda para que no se obstruya. La limpieza de la sonda del sistema de aspiración cerrado que se debe de llevar a cabo es con un poquito de suero fisiológico, unos 5 o 6 mililitros de suero fisiológico, lo ponemos en una jeringa, o incluso algunos sistemas de aspiración cerrado trae sus propias unidosis para la limpieza, y cogemos el puerto de irrigación, lo abrimos, colocamos la sonda, incluso no haría falta ni empujar con la sonda, en el mismo sistema de aspiración aspiramos y va limpiando toda esa trayectoria de sonda que hemos aspirado el moco y que debemos quitar para prevenir infecciones y para que no se obstruya todo el sistema. Una vez que lo hemos hecho, cerramos el circuito de irrigación, cerramos la sonda de aspiración y la desconectamos del sistema de aspiración, y le ponemos su tapón para prevenir que eso pues se infecte de microorganismos. También limpiaremos toda la goma del circuito de aspiración cerrado para que el moco no se quede acumulado, la secreción en esa zona, y luego pasaremos a lo que es el aspirado de la cavidad nasooral en el paciente con una sonda de aspiración, que existen diferentes tipos. Esta, por ejemplo, hay que ponerle una conexión en T para poder aspirar, y existen otras sondas de aspiración que traen el mismo sistema de aspiración incluida en la sonda. Pero independientemente de qué tipo de sonda sea, lo que debemos de aspirar bien es todo el contenido de la boca de secreciones y también de la nariz, con una sonda flexible y que la punta pues esté roma. Aspiraremos, aquí lo vemos más cerca, todo el contenido, intentamos entrar lo máximo posible sin lesionar al paciente, y también debemos de aspirar lo que es la zona de aspiración subglótida, por ese sistema que traen algunos tubos. Aspiramos bien con el sistema de aspiración cerrado o con una jeringa de 10 o de 5, aspiramos para que a nivel subglótido no se acumule las secreciones mucosas o contenido de la boca, que puede ser también sangre, etc. Una vez que ya hemos aspirado nariz y boca, vamos a pasar nuevamente a limpiar toda la sonda de aspiración,
y yo lo que a mí me gusta dejar siempre es bien aséptica la zona y lo meto en un guantecito estéril y lo dejo preparado para cuando lo necesites nuevamente para la aspiración. Luego la higiene de la cavidad oral se puede hacer bien con un cepillo o con una torunda. Particularmente me gusta más el cepillo, pero para que aprendamos qué tipo existen, o incluso combino el cepillo con la torunda. Ahí os digo la manera de, bueno, existen muchas, pero mi manera de coger una gasa y ponerla en un depresor y hago una torunda. Y esta torunda pues la mojo en un vasito con clorhexidina al 2% para la higiene de la boca y le doy por toda la cavidad oral al paciente. Con el cepillo pues es mucho más limpio, creo que queda mucho más limpio. Luego también lo que hace es que como vemos aquí, que limpia mucho más lo que es la lengua, y luego tiene una parte blanda que sirve para la cavidad de la parte mucosa de la cavidad oral, y luego el cepillo trae su parte de celdas que limpia pues toda la lengua. La lengua es muy importante limpiarla porque habitualmente, y sobre todo en pacientes con nebulizaciones, se acumula ahí hongo, se produce una candidiasis oral. Una vez que ya hemos hecho la higiene, vamos a ir al cambio de cinta y al cambio de comisura labial del tubo. Pasaremos el tubo de posición en la boca, lo pondremos de una posición a otra para prevenir que se realicen lesiones en los labios y en toda la cavidad orofaringia por compresión del tubo. Yo preparo vaselina para después de haber hecho el cambio del tubo de comisura, pues hidrato lo que es todo el labio, incluso en la zona de apoyo del tubo le pongo un pegotón de vaselina para prevenir que se produzcan lesiones de UPP. Se puede hacer el cambio con una cinta convencional, que ya las hay, existen muchísimos tipos y formas de sujetar tubo. Mi forma habitual son dos y os voy a enseñar una, que es una venda que la estiramos en 4 partes, la dividimos en 4 partes y luego yo preparo aparte de esa venda lo que son gasas por si necesito limpiar la cavidad oral o por si necesito untar la vaselina, también unas compresas. A veces la utilizo pues para la parte de sujeción del tubo para protegerlo y luego un peine para dejar el pelo bien peinado antes de coger toda la cinta. Lo primero que hacemos es ver el número de comisura labial que tiene el tubo. De ahí debemos de mantenerla y evitar que se desplace esa comisura labial. Esa comisura labial viene escrita y reflejada en la gráfica de enfermería la primera vez que se intubó al paciente. Debemos de regirnos y mantener el número de la comisura labial que tiene el tubo en todo su proceso de intubación del paciente. Vamos a ir retirando las protecciones anteriores que traía el paciente en la cinta. Posteriormente vamos a llevar a cabo un anudado del tubo, de la cinta al tubo. Yo lo anudo y este tipo de nudo es un nudo de alondra. Ahí os enseño los diferentes pasos. Se comprime el nudo de alondra y se estira 2 partes hacia un lado de gasa y otras 2 partes hacia el otro lado de gasa. A mí me gusta ir dejándolo todo preparado. Lo ideal es llevar a cabo esta técnica con tu TKE, pero en ocasiones no se puede llevar a cabo con la TKE y tiene una que saber llevarla a cabo sola. Luego quitamos o retiramos la fijación de la sujeción anterior, siempre sujetando con la mano no dominante el tubo, mientras que la mano dominante va retirando toda la cinta de sujeción anterior.
Es importante que cuando sujetemos el tubo tener siempre un punto fijo en la mano a nivel de la mandíbula del paciente donde apoyemos 3 dedos para que el tubo no se desplace. Posteriormente ponemos el anudado a la altura del número de la comisura labial en la que se intubó el paciente y en la que tiene el número, que suele ser entre 23 y 24 centímetros, lo habitual, pero varía dependiendo del paciente. Pasamos la cinta por la parte de atrás de la cabeza a nivel occipital y la cinta debe de quedar por encima del lóbulo de la oreja para que no comprima por debajo del lóbulo de la oreja las yugulares. Hacemos un nudo, una pasada que queda a nivel del lóbulo superior de la oreja. Hacemos una pasada por la cabeza y volvemos a coger la cinta por detrás. Una vez que hemos cogido la cinta por detrás, le hacemos un doble nudo para que no se pierda presión y se realiza una lazada. Ya te digo que existen multitud de sujeciones, cada uno puede elegir la que quiera. Todas tienen sus ventajas y todas tienen sus inconvenientes. Pero lo importante es llevar a cabo la técnica de forma correcta y que el tubo esté suficientemente sujeto. Siempre debe de caber 2 dedos en la cinta que sujeta al tubo. Luego ponemos toda la vaselina para hidratar y proteger los labios, tanto labios y nariz, aunque en algunos hospitales prefieren poner algún tipo de pomada antibiótica en lo que es las fosas nasales. Yo pongo, pues si no está indicado por protocolo de hospital, pues pongo un poquito de vaselina para que se hidrate. Previa limpieza, por supuesto, de las fosas nasales. Peinamos para que quede correctamente todo y lo que vamos a intentar es que el tubo quede sujeto a la cigüeña una vez que hemos terminado la sujeción del mismo de forma perpendicular, lo más elevado hacia arriba para prevenir la prevención de las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Una vez que ya hemos sujetado con la cigüeña y demás, lo que vamos a llevar a cabo es la protección de la zona donde la cinta pega en la comisura de los labios, en la comisura de la cara. Hay quien lo protege pues con apósitos hidropoliméricos y hay quien lo protege pues con gasa. El tema es que no le dejes señales o lesiones en el recorrido de la cinta por la cara. Yo pongo 2 gasas dobladas por la mitad y la meto en la cinta como estáis viendo para evitar que se produzcan esas lesiones que hemos comentado con anterioridad. Y una vez que ya hemos terminado toda la higiene de nariz, boca y cambio del tubo, vamos a hacerle los cuidados oftalmológicos para prevenir las infecciones y las úlceras en la córnea, sobre todo en aquellos pacientes con un nivel de sedación de un RASS de -4, -5, donde los ojos o las pupilas pues están cerradas y no se hidratan adecuadamente. También en pacientes que tienen puesto una prescripción de relajantes musculares que hacen que el ojo no se mueva correctamente. Primero hacemos un ojo y luego hacemos el otro ojo. Yo lo limpio con suero fisiológico si tiene algún tipo de legañas o suciedad en el ojo y posteriormente le deposito en lo que es el saco lagrimal pues unas gotitas de lágrimas artificiales, siempre y cuando el ojo simplemente necesita higiene e hidratación. En ocasiones se coge conjuntivitis y hace falta pues administrarle otro tipo de antibiótico. Y ya que hemos finalizado todo el procedimiento, es importante que antes de
separarnos del paciente, comprobar que el balón de neumotaponamiento sigue bien inflado entre 20 y 30, y una vez que lo hemos comprobado, pues hemos finalizado todo el desarrollo de la hernia.